Sé bienvenido o bienvenida a este nuevo y especial video. ¿Especial? Efectivamente, este es un video especial, ya que será narrado el capítulo final del libro Érase una vez México 2, terminando así esta travesía en la cual exploramos juntos una parte de la historia de un país tan bello como lo es México. Por ello, no me queda más que agradecerte el haberme acompañado en dicha travesía. Recuerda que si mi contenido es de tu agrado, puedes apoyarme suscribiéndote, dando like y compartiendo. Sin más que decir, ponte tus audífonos, relájate y disfruta. Capítulo 7. La Revolución Maderista, 1910 a 1911. A finales de 1908, un empresario y ranchero originario de Parras, Coahuila, practicante del espiritismo desde 1890, homeópata, buen bailarín, excelente jinete, de tan solo 35 años de edad y unos 60 de estatura, llamado Francisco Ignacio Madero, se tomó en serio las declaraciones que hizo don Porfirio al periodista Krillman, y seguramente pensó: ahora es cuando hierbabuena le has de dar sabor al caldo. Y convencido de que el país necesitaba un cambio, escribió un libro que tituló La sucesión presidencial en 1910, que se publicó en diciembre en San Pedro de las Colinas, Coahuila. Cuando los espíritus hablan. La doctrina espiritista floreció en México en el último cuarto del siglo XIX. Provenía de Europa y encontró arraigo en los estados del norte de la República. Francisco I. Madero conoció el espiritismo en la biblioteca de su papá, y durante sus estudios en París entre 1889 y 1893 asistió a círculos espiritistas. En 1901, una vez establecido en San Pedro de las Colonias, Coahuila, se dio a la tarea de difundir la doctrina. En su propia casa estableció y dirigió el Círculo de Estudios Psíquicos de San Pedro. Fundó el periódico La Cruz Astral. Participó en los Congresos Nacionales Espiritistas de 1906 y 1908. Escribió un manual espiritista y sostuvo una vasta correspondencia con creyentes de toda la República. En las sesiones espiritistas realizadas en su casa, desarrolló una facultad que le había sido revelada años atrás en París, la de médium escribiente. Entre 1901 y 1908, Madero puso en práctica su mediumnidad y escribió una serie de textos considerados por el propio Madero mensajes dictados por los espíritus. Las comunicaciones espiritistas no tenían nada del otro mundo. Eran al mismo tiempo lecciones de moral y de civismo. De acuerdo con los dictados de la providencia, Madero debía prepararse física y mentalmente para la misión que le deparaba el destino: liberar al país de la oprobiosa y decadente dictadura porfiriana. Comenzó entonces a disciplinar su cuerpo y a someter sus pasiones. Junto con la formación espiritual, dedicó horas a su preparación cívica. Leía historia de México, seguía paso a paso el desarrollo de la política nacional, practicaba oratoria y anotaba metódicamente, siempre en libretas foliadas, sus reflexiones sobre la situación del país. En una comunicación del 30 de octubre de 1908, día de su cumpleaños número 35, Madero parecía estar listo para emprender la lucha. Querido hermano, dice una comunicación firmada por José, estás en condiciones de dirigir a los demás, de impulsar a tus conciudadanos por determinada vía cuyo fin verás con la clarividencia de los elegidos. Has sido elegido por tu Padre Celestial para cumplir una gran misión en la tierra. Sobre ti pesa una responsabilidad enorme. Has visto, gracias a la iluminación espiritual, el precipicio hacia donde se precipita tu patria. Cobarde de ti si no la previenes. Has visto igualmente el camino que debes seguir para salvarse. Desventurado de ti si por tu debilidad, tu flaqueza, tu falta de energía no la guías valerosamente por ese camino. Querido hermano, has dado un gran paso en la vida de tu evolución, de donde recibirás la fuerza necesaria para luchar y para vencer.
2 meses después, Madero prendió la mecha democrática que incendiaría el país entero. Publicó su controvertido libro La sucesión presidencial en 1910. El libro fue la llave que le abrió a Madero las puertas del escenario nacional. Su crítica a la dictadura de Díaz desató una gran polémica dentro de la clase política y la clase media que solía leer. Hasta entonces, Madero no era reconocido como una figura pública, ni se sabía nada de su activismo político, aunque había participado en unas elecciones locales en Coahuila. Su único mérito era ser el primogénito de una de las familias más ricas del país. Con su obra publicada, Madero inició una cruzada democrática a todo lo largo y ancho del país para recuperar las libertades públicas con la misma bandera enarbolada por décadas atrás. Sufragio efectivo, no reelección, y con la intención de propiciar un cambio de régimen en las elecciones de 1910, aprovechando que todavía a finales de 1908 lo dicho por don Porfirio de retirarse cuando acabara su periodo presidencial seguía en pie. Sin embargo, en algún momento de 1909, don Porfirio dijo algo así como: "Yo no dije lo que dije en la entrevista a Griezmann", por lo que ni se retiró ni vio con buenos ojos el surgimiento de partidos de oposición, y mucho menos volvió a mencionar el asunto de que México estaba preparado para la democracia. Bajo el principio de borrón y cuenta nueva, don Porfirio decidió sacrificarse por la patria y anunció que buscaría su 7ª reelección. Un libro que cambió la historia. La sucesión presidencial en 1910 fue un libro de oportunidad política, publicado en el momento exacto, diciembre de 1908, a raíz de la entrevista a Díaz-Griezmann. De escaso mérito literario y por momentos monótono, su gran valor consistió en que Madero criticaba la permanencia de Díaz en la presidencia, el poder absoluto y la dictadura unipersonal, y sostenía la necesidad de establecer un régimen plenamente democrático. Madero estaba convencido de que el pueblo mexicano estaba apto para la democracia y lo llamó a renunciar a su apatía y a tomar parte en la lucha cívica. Para nuestra querida patria había llegado el momento histórico de realizar mayores sacrificios, escribió Madero. Una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir nos oprimía de tal manera que llegó a hacerse intolerable. A cambio de esa tiranía se nos ofreció una paz vergonzosa porque no tenía por base el derecho, sino la fuerza, porque no tenía por objeto el engrandecimiento y la prosperidad de la patria, sino enriquecer a un pequeño grupo. México pasaba entonces por una de sus crisis más serias. De la actitud de los mexicanos dependía que se perpetuara el régimen de poder absoluto, lo que hubiera sido mortal para nuestras instituciones y para nuestra independencia. Era la hora de establecer para siempre el radiante imperio de la ley. A Madero poco le importó competir contra don Porfirio, y con la paciencia y esperanza que lo caracterizaban, recorrió los pueblos y ciudades de toda la República, presidiendo la fundación de clubes antirreeleccionistas, arengando a la población a ejercer sus derechos políticos, transmitiendo su convicción democrática. Fue la primera gira electoral de la historia política mexicana, pues no se acostumbraba a hacer proselitismo, y en un primer recorrido visitó 22 estados de la República y fundó al menos 100 clubes opositores. A la oportunidad la pintan calva. En aquel entonces comenzábase a hablar de un libro lanzado a la luz pública por uno de los miembros de una de las más acaudaladas familias de la frontera norte, motivo que hacía más interesante el deseo de su lectura. Este libro, escrito por don Francisco I. Madero, cayó en mis manos a principios de abril del mismo año. No es un libro de ciencia política, fue un libro de oportunidad política. No puede ser objeto de crítica en su forma netamente literaria, porque ni su autor es literato ni pretende serlo. Las páginas de este libro, sencillas, ingenuas y algunas veces inocentes y cándidas, revelan la gran sinceridad, la aquilatada honradez y la nobleza sugestiva de su autor. Estas cualidades y su sentimentalismo rebosante y espontáneo
hacen del libro una obra accesible a todas las inteligencias, y de su autor una figura generalmente simpática y querida. Se descubre al hombre de corazón a través de cualquier párrafo tomado al azar, al hombre que se siente dolorosamente atraído por los sufrimientos ajenos y por los males de su patria, que muchas veces considera afligida y amenazada por peligros que, aunque no comprendidos plenamente, sí presentidos con intensidad. Roque Estrada, La Revolución y Francisco I. Madero. Nada lo detuvo, ni las presiones del gobierno, ni los obstáculos impuestos por las autoridades locales, ni las amenazas a su persona. Luego de 3 giras, el 15 de abril de 1910, Madero fue designado candidato a la presidencia de la República por el partido antirreeleccionista. Al comenzar el mes de junio, emprendió su última gira antes de las elecciones, pero el gobierno le asestó un duro golpe. En Monterrey fue encarcelado con el pretexto de haber obstruido la justicia. Lo más grave era que, en plena jornada electoral, Madero estaría en prisión. El candidato antirreeleccionista tenía que sacar partido de la situación y desde la cárcel lanzó una proclama al pueblo mexicano en la que explicaba las circunstancias de su arresto, acusaba al gobierno de su encarcelamiento y el de sus partidarios en varias partes de la República. Los alentaba a no permitir las amenazas y a ejercer sus derechos acudiendo a votar. Publicó también una carta abierta a Díaz en la que decía: "La nación está cansada del continuismo y demanda a ser gobernada por la Constitución y no con paternalismo. Si insistían en la reelección, serían responsables ante la nación, ante el mundo civilizado y ante la historia por las consecuencias". Comenzaron entonces las protestas contra la represión. El pueblo, sin duda alguna, quería un cambio, y aunque no todos deseaban a Madero en la presidencia, la represión y el encarcelamiento del único candidato que se había atrevido a desafiar la dictadura lo hacían gozar de aún más popularidad. Francisco I. Madero fue llamado entonces el apóstol de la democracia. Madero fue transferido a la penitenciaría de San Luis Potosí, donde había cometido el supuesto delito por el cual fue detenido, y mientras tocaba la armónica como todo reo que se precie de serlo, el 26 de junio se celebraron las elecciones que, por supuesto, ganó don Porfirio. Desde la cárcel, Madero recurrió a uno de sus partidarios para documentar con detalle el fraude electoral. Una vez reunido el expediente, lo envió al Congreso solicitando la anulación de las elecciones. Dicen que cuando los diputados recibieron la petición de Madero, se escuchó una sonora carcajada en el recinto legislativo. El 16 de septiembre de 1910, en su informe a la Nación, don Porfirio, con su cinismo políticamente correcto, declaró que las elecciones se habían celebrado con regularidad. El 4 de octubre, el Club de Amigos del Presidente, los diputados, declararon oficialmente presidente y vicepresidente de la República a Díaz y a Corral, respectivamente, para el periodo 1910 a 1916. Las fiestas del centenario de la independencia, opulentas y fulgurantes, hicieron brillar a don Porfirio mientras en las sombras se ocultaba la catástrofe. La última fiesta. El centenario de la independencia en 1910 fue la oportunidad de oro para mostrar al mundo el grado de progreso, avance y crecimiento que había alcanzado el país bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Inauguración de obras públicas, verbenas, veladas literarias y musicales, espectáculos, banquetes, bailes, homenajes, develaciones, procesiones y desfiles se organizaron el 1 de septiembre al 6 de octubre de 1910. Representantes de más de 60 países fueron recibidos por el gobierno mexicano. Entre los eventos más importantes destacaron el desfile histórico 15 de septiembre, la inauguración del Monumento a la Independencia diseñado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado y el desfile militar 16 de septiembre, la entrega del uniforme de Morelos que estaba en poder de España 17 de septiembre, la reapertura de la Universidad Nacional 22 de septiembre y la apoteosis de los héroes,
acto de clausura en el que se rindió homenaje a los restos de los libertadores de la patria nacional en Palacio Nacional. Sin importar la situación política, el pueblo acudió al Zócalo la noche del 15 de septiembre para celebrar el primer siglo del inicio de la independencia. La plaza lucía como nunca antes. El jardín, la catedral, el Palacio Nacional, los portales se veían magníficamente iluminados. Conforme transcurrían los minutos, aumentaba la emoción de la gente que esperaba ver al presidente dar el tradicional grito. Como el miedo no anda en burro, don Porfirio decidió tomar sus precauciones. Era tal su terror, escribió Madero a un correligionario, que no se atrevió a salir al balcón a dar el grito, sino que únicamente se contentó con sacar la bandera desde adentro del salón. Y cuando se disponía a repetir la gloriosa escena Hidalgo, sucedió lo inesperado. Al tocar la campana de la independencia, el general Díaz no sonó. Alguno que le quiso hacer una broma pesada. Indudablemente, algún simpatizante nuestro amarró el badajo y por más que el general Díaz estuvo jalando de la cuerda, no logró tocarla. Como una maldición, a 100 años del grito de libertad, la campana que llamó a los mexicanos a ser libres callaba, mientras la revolución tocaba las puertas de la historia. Como el delito por el cual Madero fue detenido no era grave, dejó la penitenciaría, pero lo confinaron en San Luis Potosí, ciudad que no podía dejar bajo ninguna circunstancia. Comenzaron los planes de fuga. Las caminatas diarias que Madero acostumbraba disimuladamente se hicieron más largas, y el 5 de octubre no regresó a su domicilio. Disfrazado, subió a un tren y 32 horas después cruzó a Estados Unidos, donde declaró que no buscaba ayuda norteamericana, solo la hospitalidad que todos los pueblos libres han concedido siempre a los extranjeros que luchan por la libertad. Durante su campaña, Madero había expresado los males que traería una revolución y la repulsión que le causaba el uso de la fuerza. Por eso, en todo momento, había evitado la violencia, creía en el respeto a la ley y no pensaba salirse del camino de la legalidad. Pero para esos momentos, los recursos legales y pacíficos se habían agotado. El siguiente paso era tomar las armas. Para justificar el levantamiento, Madero y sus colaboradores redactaron el Plan de San Luis, documento con el cual convocó a los mexicanos a tomar las armas a partir de las 6 de la tarde del domingo 20 de noviembre de 1910. El plan fue distribuido por todo el país de manera clandestina. Nadie supo por qué Madero anunció la fecha e incluso la hora exacta en que debía estallar la revolución, pero cualquiera que hubiera sido la razón, en las siguientes semanas, los maderistas se prepararon el levantamiento. El Plan de San Luis. Madero publicó el Plan de San Luis a fines de octubre de 1910, pero le puso fecha del 5 de octubre por ser el último día que estuvo en dicha ciudad, así evitar repercusiones internacionales. En el plan desconoció el gobierno de Porfirio Díaz, declaró nulas las elecciones de junio anterior, se proclamó presidente provisional hasta que el pueblo eligiera su gobierno de acuerdo con la ley, estableciendo el principio de no reelección. Se comprometió a respetar todas las obligaciones de gobierno contraídas antes de la revolución y a convocar nuevas elecciones. Al triunfo de la reelección, las leyes y decretos promulgadas durante el régimen de Díaz serían revisados y revocados los que estuvieran en conflicto con los principios del movimiento. 2 días antes del inicio de la insurrección, en Puebla un grupo de maderistas encabezados por Aquiles Cerdán fueron descubiertos y se enfrentaron con las fuerzas del gobierno. El resultado fue dramático para la causa revolucionaria. Aquiles y sus hombres cayeron víctimas de la represión porfirista. El domingo 20 de noviembre de 1910, alrededor de las 6 de la tarde, Madero cruzó la frontera cerca de Ciudad Porfirio Díaz, Piedras Negras, para asumir el mando de la rebelión, pero se llevó un chasco al encontrar a su tío Catarino Benavides con apenas una docena de hombres.
Madero consideró que la revolución había fracasado y regresó a Estados Unidos, sin saber que varios grupos rebeldes se habían levantado en armas en los estados del norte de la República. Tratados de Ciudad Juárez. En los tratados de Ciudad Juárez quedó estipulado que Díaz y Corral renunciarían a la presidencia y la vicepresidencia de la República, que de acuerdo con la ley asumiría la presidencia de manera interina el secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, quien debía convocar a nuevas elecciones en los siguientes 6 meses, y se aceptó que las fuerzas revolucionarias fueran licenciadas para restablecer y garantizar la paz y el orden públicos. Tras varios meses de espera y luego de ver cómo se desarrollaba la revolución, finalmente el 14 de febrero de 1911, Madero cruzó la frontera para ponerse al frente del movimiento. La insurrección se fue generalizando, sobre todo en el norte del país, y el 10 de mayo, en un ataque encabezado por Pascual Orozco y Pancho Villa, Ciudad Juárez cayó en el poder de las fuerzas maderistas, lo cual significó el tiro de gracia para el régimen porfirista. En los siguientes días, Madero encabezó las negociaciones con los representantes del gobierno que culminaron con la firma en los tratados de Ciudad Juárez, el 21 de mayo, y la renuncia de Díaz, luego de 31 años en el poder. La renuncia. Nadie podía creerlo. Porfirio Díaz dejaría la presidencia. Los periódicos capitalinos, El Diario del Lugar y El País, entre otros, anunciaron que la renuncia se presentaría el 24 de mayo por la tarde. La noticia fue suficiente para que la gente abarrotara las galerías de la Cámara de Diputados, y quienes no pudieron ingresar al recinto legislativo recién inaugurado esperaban afuera, sobre la calle de Donceles. Los diputados iniciaron la sesión como si no corriera prisa. La gente comenzó a impacientarse. Se trataba del momento más importante para la historia de México en los últimos 30 años, y los legisladores se tomaban su tiempo como si poco les importara. Decenas de insultos salían de las galerías, hasta que uno de los presentes gritó desde lo alto: ¿y la renuncia? Ante el escándalo generado, el diputado Manuel Calero tomó la palabra y dijo: hasta mañana se presentará la renuncia del general Díaz. Se desató el caos. Sus palabras provocaron la ira del pueblo y comenzó el zafarrancho. ¡Vamos a la calle de Cadena! Hoy Venustiano Carranza, gritó la gente refiriéndose al domicilio del presidente Díaz. El pueblo enardecido improvisó carteles con las palabras renuncia y ¡viva Madero! Los coches se unían a la manifestación. Los vagones de tranvías fueron asaltados y apedrados. Los comercios cerraron sus tiendas y protegieron los escaparates con tablones de madera. La muchedumbre avanzó sobre el Palacio Nacional, que también fue apedreado. Entonces se oyeron descargas de fusilería. De las torres de la catedral se hizo fuego y muertos y heridos quedaron tirados en la plaza. La gendarmería, montada con los sables desenvainados, cargó contra los manifestantes y muchos quedaron tendidos en el pavimento, mientras otros eran llevados a la comisaría. Los tumultos obligaban a la policía a dejar libres a los detenidos para evitar que el zafarrancho se convirtiera en una revuelta en forma. Los antirreeleccionistas habían perdido toda proposición. Obreros y estudiantes unidos intentaron incendiar el nuevo edificio del periódico El Imparcial. Algunos sugirieron quemar la residencia del otrora ministro de Hacienda, José Ives Limantur, en la Plaza de la Reforma. El batallón de zapadores y la gendarmería montada reforzaron la calle de Cadena para evitar que la turba se acercara al domicilio de Díaz y pusiera en peligro su vida y la de su familia. En las azoteas de las casas cercanas se divisaban soldados dispuestos a usar sus fusiles con balas de salva para amedrentar a la multitud. El pueblo no temía enfrentar al ejército y lanzaron decenas de piedras. Muchos soldados cayeron al suelo descalabrados. La muchedumbre no se atrevió a lanzar el asalto final sobre la casa del dictador, y la incesante lluvia que caía terminó por dispersar a los manifestadores.
Durante las siguientes horas, la calle Cadena se mantuvo totalmente acordonada por el ejército y la ciudad entró en una larga y tensa espera. Al día siguiente, la gente volvió a reunirse frente a la nueva Cámara de Diputados, que en otros tiempos había sido del Teatro Iturbide, en espera de noticias. Las horas transcurrieron, en medio de la tensión que se respiraba por toda la ciudad. En la casa de la calle de Cadena, Porfirio Díaz, asolado por una terrible infección bucal, con un dolor de muelas y de oído que nublaba su buen juicio, finalmente estampó su firma en la renuncia que de inmediato fue enviada al Congreso. El 25 de mayo de 1911, el hombre que había llegado a la presidencia desde 1876, el caudillo necesario, el héroe de la intervención francesa, el buen dictador, dejó el poder. En la madrugada del 26, en medio de importantes medidas de seguridad y de manera casi clandestina, como si fuera un delincuente, el expresidente y su familia partieron hacia el puerto de Veracruz, donde debían abordar un barco que los llevaría a Europa. En los siguientes días, don Porfirio recibió los últimos honores militares, las últimas muestras de simpatía y admiración. Terminaba toda una época. La renuncia. El pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República, ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder ejecutivo es causa de su insurrección. No conozco hecho alguno imputable ante mí que motivara ese fenómeno social, pero permitiendo, sin conceder que pueda ser culpable, inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito de raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad. En tal concepto, respetando, como siempre he respetado, la voluntad del pueblo y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal, vengo ante la suprema representación de la nación a dimitir sin reserva el encargo de presidente constitucional de la República, con que me honró el pueblo nacional, y lo hago con tanta más razón, cuando que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la nación, derrochando sus riquezas, cegando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales. Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga sugerir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir, llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas. Con todo respeto, México, mayo 25 de 1911, Porfirio Díaz. Dios nunca muere. Fuerte, ágil, sereno, sin dar señal de todas las dolencias que lo aquejaban, como si soportara el peso de sus 80 años y el dolor de su estrepitosa caída, don Porfirio recorrió con calma el muelle sanitario donde se encontraba atracado el vapor alemán Bupiranga. Era la mañana del 31 de mayo de 1911. Fue recibido con entusiasmo, escribió John Body, representante de la contratista inglés George Cowdray, cuando caminó de la esquina del Melcón por la aduana hasta el muelle sanitario en donde la nave estaba anclada. No necesito decirle, pero usted puede imaginar qué tan patética escena presenciamos todos al verlo abordar la nave en las circunstancias que lo hicieron dejar su país. El batallón de zapadores y la guardia presidencial le rindieron honores por última vez. Los soldados, uno a uno, se mostraron profundamente conmovidos al escuchar su despedida. Si alguna vez la patria llegara a necesitar de mis servicios, quedo comprometido solemnemente, bajo mi palabra de caballero militar, a ponerme siempre al lado de los soldados
y bajo su pabellón para defender hasta derramar mi última gota de sangre el amado suelo mexicano. Recomiendo muy encarecidamente al ejército la obediencia, la más absoluta subordinación, para que así sea el respeto a su patria. Yo me voy, pero mi corazón se queda con ustedes. Calzones. Cuando el batallón de zapadores despidió al general Díaz en el malecón frente al edificio de Faros, sucedió algo inesperado. El perro cuartelero llamado Calzones, al pasar el general y su esposa, escribió el general Roberto Cejudo, miembro del batallón, dándose cuenta quizá de la pena que nos embargaba, rompió a aullar de una manera terriblemente conmovedora. Parecía que él también lamentaba la separación de nuestro antiguo jefe. La banda interpretó el himno nacional. Sonaron los 21 cañonazos. Los pañuelos de la multitud lo despedían. Se agitaban una y otra vez. Fue imposible contener las lágrimas. Una vez a bordo, don Porfirio esperó unas horas antes de que el Duparinga zarpara. Mientras aguardaba, pensó en la poca lealtad que muchos de sus hombres y miembros de su gabinete le habían demostrado en el difícil trance de su caída. Me siento herido. Una parte del país se levantó en armas para derrocarme, y la otra se cruzó de brazos para verme caer. Las dos me eran deudoras de una porción de cosas, expresaría con amargura tiempo después. Entonces recordó una asombrosa historia de fidelidad y de lealtad absolutas, y dirigiéndose a Carmelita, que no se había separado de él en ningún momento, le dijo: ¿Te conté del perro del oficial Tarre? Carmelita no contestó, se limitó a esperar que continuara, dispuesta a escuchar con atención. El oficial Tarre fue un oficial francés que fatídicamente murió durante la intervención francesa. Su cuerpo yacía en el campo de batalla, resguardado por los desgarradores aullidos de un perro que desesperado rondaba a su amo. Cuando intentamos acercarnos a recoger el cadáver, aquel perro adolorido se lanzó feroz contra nosotros sin permitirnos dar un paso. Finalmente logramos acercarnos al cuerpo y se realizaron los honores fúnebres de los oficiales muertos. Tomé la espada y al perro de Enrique Tarre escribí presurosamente una nota y los envié al mariscal Aquiles Bazaine. En aquella nota hice una reseña de la heroica muerte del oficial y describí conmovido cómo aquel triste animal había defendido el cuerpo sin vida de su amo, aun cuando éste no tenía ya nada que ofrecerle. Solicité que la espada y el perro fueran entregados lo antes posible a la familia del caído. La espada como símbolo de su valor en la batalla, el perro como homenaje a la gratitud. Porfirio nunca quiso abrir las puertas al otro progreso, el político. A través de la democracia, y en 1910 prefirió atrincherarse con el espíritu de una dictadura vieja y decadente. Con sobrada razón, el movimiento revolucionario le cobró cada uno de los agravios sociales, condenándolo a la mayor de las penas que puede sufrir un soldado de la patria: morir fuera de su nación, en la soledad del exilio y desterrado de la historia nacional. Y mientras el Duparinga tomaba curso, el viejo general pudo escuchar por última vez los compases de Dios nunca muere, al tiempo que en su memoria se dibujaba la vieja Oaxaca de su historia personal, y la costa de México desaparecía ante sus ojos. Atrás quedaban la patria y su vida entera, entrelazadas ambas. Habían escrito en mayor o menor medida los últimos 50 años de la historia nacional. El vapor alemán se perdió en el horizonte. Pronto dejaron de escucharse los vivas a don Porfirio, mientras en la Ciudad de México se hacían los preparativos para recibir al jefe de la revolución triunfante al grito de ¡Viva Madero!